Buenos días, mis hermanos, ¿podéis tomar asiento? Mi hermano, no podría comenzar este culto sin decir que Dios es bueno. Dios es bueno, hermano. Gracias por vuestras oraciones, gracias por vuestro cariño, gracias por haber estado acompañándonos tanto a mí como a mi familia. Y en esta mañana me gustaría compartir la palabra y me gustaría compartir acerca de un pasaje muy conocido. Un pasaje muy conocido, pero al mismo tiempo un pasaje que lleva golpeando mi corazón desde hace semanas y por el cual Dios está ministrando y está trayendo paz a mi vida. Y durante esta semana, pensando en qué iba a compartir con vosotros, Dios puso una carga muy fuerte en compartir este mismo pasaje que está también tratando con mi corazón. Te podrás dar cuenta que voy a utilizar mucho más mi experiencia, mucho más lo que estoy viviendo en este tiempo, porque es un pasaje que Dios está tratando muy fuerte conmigo. Y me gustaría que pudiera acompañarme, si tienes tu Biblia, a Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 35 hasta el 41. Marcos capítulo 4, desde el versículo 35 hasta el 41. Y el título de esta predicación la he titulado Jesús, Señor de la tormenta. Jesús, Señor de la tormenta. Marcos capítulo 4, del 35 al 41. Y dice así la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado del mar. Una vez despedida la multitud, le llevaron en la misma barca donde estaba. Otras barcas iban con él. Se levantó una gran tempestad de viento y las olas azotaban la barca, inundándola hasta tal punto que se anegaba. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te preocupas si perecemos? Él se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Cesó el viento y sobrevino la calma. Y les dijo: ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿No tenéis fe? Entonces sintieron un gran temor y se decían unos a otros: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Mi hermano, nuestro texto comienza diciendo: aquel día cuando llegó la noche. Jesús había estado todo el día enseñando encima de una barca, enseñando la palabra del Señor por medio de parábolas. Había estado incluso hablando con sus discípulos, teniendo una reunión, explicándole el significado de esas parábolas. Y ahora esa misma barca que había servido de púlpito, ahora iba a ser utilizada para una travesía por medio del mar de Galilea. Mi hermano, llegar al otro lado del mar de Galilea no es un capricho o un deseo de los discípulos, sino que nuestro texto especifica que es una orden explícita de Jesús. Jesús es el que decide pasar al otro lado del mar. Ninguno de los sinópticos, ninguno de los evangelios que recoge esta historia nos dice que los discípulos se quejaran al ver la orden de Jesús a una hora tan tarde. Me imagino que los discípulos ya estarían cansados, me imagino que los discípulos ya estarían reventados después de todo el día, pero no nos dice la Escritura de que hubiera alguna queja, de que hubiera algún rechiste, sino que los discípulos, por una vez, parece que se ponen manos a la obra, cogen la barca y comienzan la travesía para cruzar al otro lado del mar de Galilea. Y este es el primer punto de esta predicación, mi hermano, que la he titulado Las tempestades de la vida.
las tempestades de la vida. Porque, mira, mi hermano, la travesía comenzó bien. La travesía comenzaría tranquila. Pero dice la Escritura, aparece en la Reina Valera del 60, que es la que la mayoría de personas tenéis, aparece la palabra pero. Pero se levantó una gran tempestad. Mi hermano, cuando alguien nos comenta, cuando está hablando con nosotros, o leemos en algún libro, o leemos en las Escrituras la palabra pero, significa que todo lo bueno que ha ocurrido antes parece que cambia. Parece que ya lo primero que ha sido lo bueno, con el pero disminuye. Significa que todo va a cambiar, es decir, todo ha ido bien, pero de repente la vida cambia. Significa que todo no va tan bien como parecía al principio, ¿verdad? Y nuestro texto dice, pero se levantó ¿qué? Una gran tempestad. Mi hermano, el mar de Galilea, no sé si lo sabe, se sitúa a 213 metros por debajo del nivel del mar. Y está totalmente rodeado por un sistema montañoso con unas montañas muy altas, lo que provoca que haya corrientes en las montañas de aire frío que chocan con las corrientes de aire caliente que se encuentran en el mar de Galilea. Y cuando el aire caliente con el aire frío de las montañas choca, produce unas tempestades en el mar de Galilea tremendas. Eran y siguen siendo tempestades que se siguen dando en el día de hoy. En el día de hoy se siguen dando tempestades de este tipo. Y mi hermano, esto no sería una tempestad cualquiera. Esto no sería una tormenta cualquiera. ¿Sabes por qué? Porque dentro de los discípulos, dentro del grupo de los discípulos, dentro de las personas que estaban en esa barca, eran pescadores profesionales. Ya habrían pasado por multitud de tempestades. Ya habrían pasado por multitud de tormentas, pero esta tormenta, mi hermano, esta tormenta era una gran tormenta. Una gran tormenta. Y dice la Escritura que a consecuencia de la gran tempestad de viento, las olas que pasaban, que embestían la barca. Y claro, esto no se trata de un barco grande, esto no es un transatlántico, esto es un barco de pesca, donde evidentemente no era muy grande y donde evidentemente las olas empezarían a chocar contra la barca empezaría a desestabilizarse, comenzaría incluso, dice la Escritura, a llenarse de agua. Mi hermano, el relato es sencillo, pero eso tiene que ser intenso, ¿eh? ¿Tú te imaginas el cielo totalmente encapotado, un viento huracanado, unas olas tremendas que embestían contra el barco y que cada vez te das cuenta de que el barco tiene un poquito más de agua? De que cada vez el barco tiene más agua, de que cada vez tú te estás viendo que el nivel del mar cada vez está más por encima de tu cabeza. El resultado no podía ser otro, mi hermano. La pequeña barca, cargada con 13 personas, era incapaz de contener el ímpetu del mar. ¿Y sabes qué? Que se iba anegando, que se iba llenando de agua. El peligro se incrementaba, porque la barca se estaba llenando de agua y corrían el riesgo ¿de qué? De hundirse, de ahogarse. La situación, mi hermano, era realmente crítica. Con toda seguridad, los marineros profesionales estarían acostumbrados y me imagino que estarían no mirando la tempestad a lo lejos, no diciendo qué pedazo de ola, qué buen viento hace, sino que estarían con sus cubos, estarían con cualquier recipiente que pudieran encontrar y lo que estarían haciendo es achicando agua, quitando agua del barco. Pero, mi hermano, ¿tú te imaginas quitar 2 cubos y que se llenen 5? Eso era lo que le estaba ocurriendo a los discípulos. Y mientras el temporal azotaba el barco, Jesús estaba durmiendo. Las fuerzas humanas de Jesús estarían debilitadas después de todo el día predicando, después de todo el día enseñando la palabra, después de estar hablando con los discípulos. Hemos dicho que la travesía ocurría de noche, ya había transcurrido todo el día. Es decir, Jesús estaba en un sueño profundo. Jesús estaba realmente cansado. Y los discípulos, dice la Escritura, que aterrorizados por el temporal que hicieron, le despertaron al Maestro. Y es curioso porque
cada uno de los sinópticos, cada uno de los evangelios que relatan esta historia utilizan palabras diferentes para despertar al maestro. Leemos en Mateo 8:25, Señor, sálvanos que perecemos. Lucas 8:25 dice, Maestro, Maestro, que perecemos. Y Marcos 4:38 dice, Maestro, ¿no te preocupas si perecemos? Seguramente las palabras que son escritas por Juan Marcos serían las palabras que Pedro diría en la barca. Evidentemente, al haber un grupo de 12, ¿por qué cada evangelista recoge palabras diferentes? ¿Había un error? ¿Se equivocaron? Mi hermano, había 12 personas en la barca. Seguramente cada uno de ellos diría algo y cada uno de los evangelistas recogería algún comentario que escuchó. Ahí no se pondrían a hablar en orden, venga, tú primero, tú después. Recordar que estamos en medio de una tempestad. Estarían los 11, Maestro, Maestro, el otro, no te preocupes si perecemos, que vamos a perecer, que nos vamos a ahogar. Pero la que más me llama la atención es la de nuestro hermano, seguramente Pedro. ¿No te preocupas si perecemos? Parece que hay en esas palabras, aparte de una pregunta, un cierto reproche, ¿verdad? Es como si Pedro estuviera diciendo, Maestro, nos estamos hundiendo y parece que no te está importando mucho, ¿verdad? Maestro, estás viendo que estamos pasando fatiguitas, que estamos achicando agua, que lo estamos pasando mal. Y es que me da la sensación, Maestro, que no te importa, ¿verdad? Que no le estás dando mucha importancia, ¿verdad? A nuestra situación, ¿no? Mi hermano, déjame decirte que en nuestras vidas, en ocasiones, de repente, se van a levantar tempestades. Algunas veces en nuestra vida se van a levantar situaciones que no controlamos. Se van a presentar situaciones en nuestra vida que nos vamos a sentir como que no hacemos pie. Y tú dices, ¿cómo es posible si ayer todo estaba en calma y hoy todo ha cambiado? Este pasaje, mi hermano, no habla de tempestades que van a azotar nuestra vida, pero de repente, que no nos van a avisar, que no nos van a decir, prepárate para el mes que viene. Y estoy seguro de que todos los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida, hemos atravesado por tempestades. Yo estoy totalmente seguro que o has pasado o estás pasando por tempestades en tu vida. Y ¿sabes qué, mi hermano? Que cuando estamos atravesando por este tipo de tempestades, pero mi hermano, tempestades que no controlamos, tempestades que no podemos hacer nada, tempestades que están fuera de nuestro control, ¿tú sabes lo que nos pasa humanamente? Que nos asustamos, que nos preocupamos. Incluso hay grandes tormentas, hay grandes tempestades que producen ansiedad, depresión. Y mi hermano, por si fuera poco, en medio de estas tempestades, ¿sabes qué? Que nos sentimos como los discípulos, que parece que Jesús no está, que parece que a Jesús no le importa. ¿No has pensado alguna vez en medio de la tormenta si a Dios no le importa mi vida? Si a Dios no le importa lo que estoy atravesando. ¿Tú nunca en algún momento has tenido algún problema y te has dicho, es que parece que Dios no está? Es que parece que a Dios no le importa mi vida. Es que a Dios no le importa lo que me está ocurriendo. Mi hermano, y que no le estamos pidiendo al Señor por unas vacaciones o que mi equipo gane la Champions, que le estamos pidiendo por situaciones realmente que lo estamos pasando mal. Que estamos pasando por tormentas, por adversidades y que sentimos humanamente que Dios no está. ¿Cuántas veces, mi hermano, nos preguntamos en medio de la tempestad y en medio de la tormenta, ¿dónde está Dios? ¿Tú dónde estás? Señor, ¿no te importan mis necesidades? ¿No te importa que no llego a final de mes? ¿No te importa que no tengo un trabajo para sacar a mi familia adelante? ¿No te importa que mis hijos están lejos de ti? ¿No te importa mi enfermedad? ¿No te importa mi sufrimiento? ¿No te importa mi situación, Señor? Pero mi hermano, Dios en su amor, Dios en su gracia y su misericordia, ¿sabes qué? Que permite que se levanten grandes tempestades para tratar con nosotros.
para que nosotros veamos lo que realmente hay en nuestro corazón. Dios utiliza las tempestades, ¿sabes qué? Para tratar con tu vida y con la mía, para enseñarnos cosas que de ningún otro modo podría enseñarnos. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que muchas veces aprendemos de manera teórica y teológica los atributos de Dios. Lo aprendemos de manera teórica y está bien aprender de manera teórica los atributos del Señor. Nosotros podemos saber de manera teórica que Dios es bueno y que Dios consuela. Lo podemos saber de manera teórica. ¿Sabe qué? Que nuestro cerebro se llena de conocimiento. Nuestro cerebro se llena de sabiduría, pero ¿sabes qué? Que nuestro corazón se queda igual de pequeño. Y a veces, ¿sabes qué? Que el Señor nos lleva a situaciones donde pasamos por sufrimiento, donde pasamos por tormenta, donde pasamos por adversidad. Pero ¿sabe qué? Que es en esos momentos donde podemos saborear que Dios es bueno. Donde podemos saborear que Dios es nuestro consuelo. Que Dios es nuestro refugio en medio de la adversidad. Mi hermano, si no estás pasando por adversidades, si tú nunca has pasado por problemas, tú sabes de manera teórica que Dios es tu consuelo y que Dios es tu refugio. Pero cuando estás en medio de la tormenta, cuando el viento te azota, cuando las olas están viendo que te anegan, cuando ya no hay nada que tú puedas hacer, tú sabes qué, mi hermano, que tú empiezas a saborear, tú empiezas a experimentar que Dios es bueno, que Dios es tu refugio, que Dios es tu consuelo. Sé que Ciro estuvo predicando acerca de Job y de todo el sufrimiento que tuvo que pasar, pero ¿sabes cuáles fueron una de sus últimas palabras en el libro de Job? De oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Él sabía de manera teórica quién era Dios, pero hasta que no pasó por el Instituto del Sufrimiento y la Universidad de la Tempestad, no pudo saber quién era Dios realmente. No pudo ver al Señor quién era realmente. Job era un hombre que conocía del Señor, pero ¿sabéis qué? Que a lo largo de su libro, a lo largo de toda su vida, pudo experimentar quién era Dios. Mi hermano, las tempestades son utilizadas por el Señor, ¿sabes para qué? Para volver a ordenar nuestra escala de valores. Para volver a ordenar nuestra escala de valores. Mi hermano, nos enfocamos tanto en los tesoros de este mundo. Nos enfocamos tanto en el dinero, en la jubilación, en la casa, en el sexo, en que perdemos la mirada, ¿sabes qué? De lo verdaderamente importante. Perdemos el propósito de nuestra vida, que no es otro que, ¿sabes qué? Que glorificar al Señor con nuestras vidas. Las tempestades, mi hermano, ¿sabes qué? Que nos ayudan a volver a orientar nuestra mirada hacia lo importante, hacia Dios. Y estamos tan despistados a veces. Estamos tan distraídos. Este mundo, mi hermano, tiene una habilidad para distraernos y meternos dentro del bucle de este mundo, dentro de la rueda del hámster de este mundo, que ¿sabes qué? Que perdemos verdaderamente nuestro propósito y nuestra identidad. Y tienen que venir tormentas que nos tienen que azotar para salir de la rueda del hámster y decir: ¡hey! Que estoy aquí. Que yo soy lo verdaderamente importante. Las tempestades nos ayudan a volver nuestra mirada a Dios. Las tempestades, ¿sabes que también a qué nos ayudan? A reconocer nuestra vulnerabilidad. Este mundo nos vende el eslogan de que somos invencibles, de que nosotros controlamos, de que todo es posible. Incluso cuando la vida nos va bien, cuando el mar está en calma, nos sentimos autosuficientes. No oramos lo suficiente, no buscamos al Señor con la intensidad que deberíamos. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Que el Señor utiliza la tempestad para reconocer que no somos nada. Para enseñarnos que somos frágiles y que dependemos completamente de Él. Y mi hermano, esto lo digo más conscientemente que nunca. Si hoy estamos aquí, si hoy tú estás ahí sentado, es por la gracia y por la misericordia del Señor. Si hoy tú estás aquí y yo estoy aquí manteniéndome de pie, es por la gracia y la misericordia del Señor.
Mi hermano, las tempestades nos hacen ver que el Señor, mi hermano, el Señor nos tiene entre algodones. Nos tiene entre algodones. No puede ser, mi hermano, que para mi vergüenza, hace más o menos 4 meses, yo me enfadara y me fuera a la cama preocupado porque el Barça perdió la semifinal de la Champions, mi hermano. Mi hermano, ¿cómo me cuidará a mí el Señor para que yo me vaya a la cama enfadado porque mi equipo de fútbol ha perdido un partido? ¿Cómo me tendrá a mí el Señor de cuidado, mi hermano? ¿Cómo te tiene a ti el Señor cuidado que si tú das marcha atrás a tu archivo y tú eres consciente por las cosas que tú te enfadas, por las cosas que tú te molestas, el valor que tú le das a las cosas que realmente son insignificantes, mi hermano? Y yo me pregunto, ¿cómo se sentirá el Señor con mi comportamiento? ¿Cómo se sentirá el Señor con mi comportamiento cada vez que me enfado por cosas que no tienen importancia, mi hermano? Y ¿sabes qué, mi hermano? Que las grandes tempestades, las grandes tormentas que llegan a nuestras vidas nos hacen ver que hay cosas que le damos una importancia excesiva. Berrinches y enfados por cosas materiales o por nuestro egoísmo, que cuando llegan verdaderos problemas te das cuenta, y yo por esto me enfadaba. Y yo por esto tenía un berrinche. Y yo por esto perdí un día de enfado. Mi hermano, las grandes tempestades nos hacen ver las verdaderas cosas importantes. Y nos hacen también replantearnos todas nuestras relaciones anteriores en mi caso, por tonterías. Y ahora llega la pregunta del millón. ¿Y Dios no podía utilizar otros medios para enseñarnos? ¿El Señor no lo podía haber hecho de otra manera? Yo entiendo que tú estés ahora con la cabeza hecha un bombo. Porque yo lo que estoy queriendo decir es que por lo que estamos pasando es porque el Señor lo está permitiendo y lo está utilizando para enseñarnos. Espérate, Ezequiel, que no lo entiendo. Tú lo que estás queriendo decir es que por todo lo que estamos pasando es que el Señor lo ha permitido y el Señor lo va a utilizar para enseñarte y para enseñarnos. Así es. Es que no lo entiendo. Pues mi hermano, bienvenido al club de los que no entendemos a Dios. Bienvenido. Bienvenido al club. Pero mi intención no es ofenderte y por eso voy a utilizar el ejemplo mío. Mi hermano, si yo entendiera a Dios, por completo, Dios sería muy torpe. Si yo entendiera por completo a Dios, Dios sería muy torpe. Dios sería muy tonto. Dios sería muy domesticable. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque si yo comprendiera totalmente a Dios, ¿tú sabes eso qué es lo que significa? Que Dios tendría la misma capacidad mental que yo. Que Dios más pequeñito, que Dios más torpe, que Dios más tonto. Pero mi hermano, el Señor, y gracias porque Dios es así, porque si Dios fuera como yo no podría confiar en un Dios así. Si Dios fuera como yo no podría confiar en un Dios así. Pero mi hermano, tenemos que creer que si creemos en un Dios tan grande y poderoso como yo creo que debemos de creerlo, seguramente haya cosas en la vida que nos sucedan y que no vamos a entender. Lo que pasa es que ¿sabes cuál es nuestro problema? Que creemos en un Dios muy pequeñito. Creemos en un Dios muy pequeñito y ¿sabes qué? Que nosotros muchas veces nos vemos muy grandes. Juan el Bautista decía, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Necesitamos hacer un ejercicio, mi hermano, necesitamos ver a Dios tal como Él es de grande y nosotros vernos tal como nosotros somos, muy pequeñitos. Y cuando tú ves a un Dios tan grande y tú te ves tan pequeñito, ¿tú sabes qué? Que tú dices, Dios mío, es normal que no te entienda. Es normal que no te entienda. Elizabeth Elliot, una misionera increíble, dice lo siguiente, dice, Dios es Dios. Y porque es Dios, es digno de mi adoración y mi servicio. No encontraré descanso en ningún sitio que no sea su voluntad. Y dice, y necesariamente esa voluntad está infinitamente, inmensurablemente, indescriptiblemente más allá
de mi entendimiento sobre los planes de Dios. Mi hermano, es así. Isaías 55, del 8 al 9, también describe el mismo pensamiento que estoy comentando. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. ¿Y mis pensamientos qué? Más que vuestros pensamientos. Mi hermano, Él es Dios, nosotros no, ¿eh? Y por esa regla de 3 nunca llegaremos a entender de forma completa lo que Él hace. ¿Sabes por qué? Porque necesariamente su voluntad, sus planes, sus caminos son mucho más altos que los nuestros. Nosotros a un recién nacido no podemos explicarle todo lo que nosotros sabemos. ¿Por qué? Porque ese recién nacido no tiene la capacidad mental que nosotros tenemos. Pues si hay diferencia entre un recién nacido y nosotros, ¿cuánto más habrá entre nosotros y el Dios creador del cielo y de la tierra? Hermano, es inmensa. No vamos a llegar. No vamos a llegar. Y volviendo de nuevo a la pregunta que los discípulos le hacen a Jesús y que muchas veces nosotros, estando en medio de la tempestad, se la hemos hecho también. Señor, es que no tienes cuidado de mí. Señor, ¿no te importa la situación por la que estoy pasando? Y mi hermano, déjame decirte, no te sientas mal por desahogarte delante de la presencia del Señor. Tú sabes que el Señor quiere que tú vayas y te desahogues delante de su presencia. Dios quiere que vayas a su presencia y te desahogues. No hay mejor lugar, no hay mejor persona que desahogarnos delante de la presencia del Señor, mi hermano. Mi hermano, y cuando esto ocurra, cuando estemos en medio de la tempestad, cuando dudemos del cuidado y del amor de Dios para nuestras vidas, ¿sabes lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer un ejercicio. Tenemos que dejar de mirar nuestra situación, nuestra tormenta, nuestras dificultades. Tenemos incluso que dejar de mirarnos a nosotros mismos. ¿Y tú sabes a quién tenemos que mirar? A la cruz. Porque cuando miramos a la cruz, mi hermano, ¿tú sabes lo que vemos? El amor más grande que nadie ha tenido jamás por nosotros. Cuando nosotros dejamos de mirarnos a nosotros mismos, cuando nosotros dejamos de mirar nuestra situación, nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras tormentas y miramos a la cruz, mi hermano, ¿tú sabes lo que vemos, mi hermano? El acto de amor más grande que jamás haya hecho nadie por nosotros. Dar su vida por amor a mí y por amor a todos los que estamos aquí, a sus hijos. Porque si tú miras la tempestad, tú dices, claro, es que a Dios no le importa, es que Dios no me tiene en cuenta. Mira la cruz. Mira la cruz. Y ¿sabes qué, mi hermano? Que nuestra mente y el diablo, ¿tú sabes lo que va a intentar por todos los medios? Que nosotros dudemos del amor de Dios. Que nosotros dudemos de que Dios nos ama, de que Dios nos cuida, de que si verdaderamente a Dios le importáramos, no estaríamos pasando por lo que estábamos pasando. Eso es lo que nuestra mente nos dice. Eso es lo que el diablo nos quiere meter en nuestra cabeza. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Que cuando vengan este tipo de dudas, que te garantizo que te van a venir, deja de mirarte a ti, deja de mirar tus circunstancias y mira la cruz de Cristo. Porque tú sabes por qué se entregó Jesús en esa cruz, ¿no? Porque te ama con locura. Porque jamás ha habido un amor tan puro, tan intenso y tan grande como el amor del Señor para con sus hijos. No lo hay. No lo hay. ¿Qué hizo Jesús, mi hermano, cuando lo despertaron los discípulos? ¿Qué hizo Jesús cuando los discípulos lo despertaron? Y esto es lo que vamos a ver en el segundo punto de esta predicación, que lo he titulado Dios está al control de nuestra situación. Dios está al control de nuestra situación. Porque, mi hermano, Jesús se despertó y ocurrieron dos cosas increíbles. La primera, sus palabras. Una orden sencilla, mi hermano, una sencillez asombrosa. Jesús no se preparó un discurso elaborado.
Jesús no se remangó las manos y dijo, uff, que esto es complicado, aquí me voy a tener que esforzar. Jesús no sacó su varita mágica, Jesús no alborotó las manos, Jesús simple y llanamente dijo 2 palabras. Silencio, cálmate. Silencio, cálmate. Eso es todo, mi hermano. A una auténtica tempestad, a una auténtica tormenta, Jesús simplemente le dice, silencio, cálmate. Es que parece que Jesús le está hablando a un niño que está correteando, que está nervioso. Cálmate, silencio. De la misma manera, le está hablando a la tempestad, le está hablando al viento y le está hablando a las olas, a la tormenta que se ha desatado. Eso es sorprendente, ¿verdad? Porque si tú despertaras a Jesús, tú te imaginas que Jesús tendría que hacer un auténtico espectáculo, una auténtica maravilla para poder calmar lo que estaba ocurriendo. Pero Jesús dice que tranquilamente es silencio, cálmate. Pero claro, la segunda cosa es aún más sorprendente que la primera. ¿Sabes por qué? Porque el viento y el mar obedecen a Jesús como si fuera un niño obediente. El viento y el mar obedecen a Jesús como si fuera un niño obediente. Dice la Escritura que cesó el viento y ¿qué? Y sobrevino la calma. Parece que Marcos repite el mismo resultado 2 veces, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Que Marcos lo que está haciendo aquí primeramente es hablar del viento y después está hablando del mar. Dice cesó el viento, o sea que el viento se para, y cuando dice sobrevino la calma, es que de manera literal en el momento en el que Jesús dice silencio, cálmate, mi hermano, ya no hubo ni una pequeña ola. El sobrevino la calma es calma total en griego. ¿Tú has visto alguna vez la playa? Normalmente es por la tarde-noche cuando se encuentra así, como un plato que tú dices, de verdad es que parece que estoy en una piscina. No hay ni una ola, no se ve corriente, está el agua que plana. Esa es la calma que está describiendo Juan Marcos aquí. Cuando Jesús dice silencio, cálmate, no es que se calmaran las olas y ya habría pequeñas olas. No. El agua como un plato, mi hermano. El agua como un plato. Mira, cualquier escéptico, cualquier persona que dijera, nada, esto es casualidad. Es que Jesús dijo que separara el viento y dio casualidad de que es que el viento se paró. Yo no lo creo, pero vale, podría ser para ti. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Lo que es imposible es que en medio de una tormenta, en medio de una ola enorme que iban a inundar un barco, que de repente Jesús diga, silencio, cálmate, y que no haya ni una ola, que el agua se encuentre en el segundo siguiente como un auténtico plato. Eso es un auténtico milagro, mi hermano. Eso es un hecho que verifica la autoridad del Señor sobre su creación y sobre los fenómenos atmosféricos que puedan ocurrir. El Señor está al control. ¿Y esto qué nos enseña, mi hermano? Lo primero es admitir que nosotros no controlamos nada. Yo si quiero que haya olas o quiero que las olas se quiten, da igual lo que yo quiera. A mí las olas y el mar no me van a obedecer. Yo si estoy en Jerez y el levante me azota y yo quiero que el levante deje por un momentito, que me deje tranquilo, a mí el viento de levante no me va a hacer caso. ¿Sabéis por qué? Porque yo no controlo nada. Porque yo no tengo la autoridad suficiente, mi hermano. Yo no controlo ni lo que va a suceder dentro de una hora. ¿O tú sí? ¿Tú sí lo controlas lo que va a suceder dentro de una hora? Si no controlamos lo que va a suceder dentro de una hora, ¿cuánto más vamos a controlar lo que va a ocurrir mañana, el mes que viene y ya el año que viene? No controlamos absolutamente nada. Pero lo segundo que podemos aprender, y esta es la buena noticia, y esto es lo maravilloso, es que Dios sí.
Dios sí controla lo que va a pasar esta tarde. Dios sí controla lo que va a pasar mañana lunes. Dios sí controla lo que va a pasar el año que viene. Dios está al control. Mi hermano, yo no tengo control sobre la creación. Yo no tengo control sobre el mar, sobre el viento, sobre los fenómenos atmosféricos. Pero ¿sabes qué? Que Dios sí. Dios está al control. ¿Y sabes qué, mi hermano? Que tengo otra buena noticia que darte, que Dios está al control no solo de su creación, no solo del mar, del viento, está al control de tu vida y de mi vida. Dios está al control de todo lo que nos pasa. Y déjame decirte que van a venir tormentas, que van a venir situaciones difíciles, que vas a haber situaciones que no le ves ni pies ni cabeza, pero ¿sabes qué? Que Dios está al control. Y muchas veces nos vienen situaciones difíciles y tú sabes que es lo natural preguntarnos, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué ahora? Mi hermano, son preguntas, ¿sabes qué? Sin respuesta. Pero ¿sabes una cosa? Que Dios está al control. Y en este tiempo, si he podido experimentar algo, si he podido experimentar el descanso del Señor, no es en otro atributo que en su soberanía. Descansar en la soberanía de Dios, ¿sabes qué? Que es lo mejor que tenemos los cristianos. Descansar en la soberanía de Dios es lo mejor que tenemos los cristianos. Porque aunque no entendamos la tormenta, aunque no entendamos las situaciones difíciles que se nos presentan, ¿sabes qué, mi hermano? Que yo descanso en que Dios está al control. En este siglo XXI existen verdaderas epidemias, y no estoy hablando del COVID, epidemias como la depresión, como la ansiedad, como problemas mentales. Hay una verdadera epidemia, mi hermano. Y yo no quiero decir con esto que los cristianos estemos exentos de caer en depresión y de caer en ansiedad. Por supuesto que no estoy queriendo decir eso. Por supuesto que los cristianos podemos caer en depresión y en ansiedad. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Que yo veo a personas que no tienen al Señor en su vida y están en medio de situaciones difíciles. ¿Y sabes qué? Que yo entiendo perfectamente que esas personas caigan en depresión, en ansiedad y en la locura. Lo entiendo. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque yo me veo a mí y yo me veo por la tormenta que estoy atravesando, por el momento difícil que estoy atravesando. Y ¿sabes qué, mi hermano? Que yo digo, Dios mío, si no fuera por ti, yo me vuelvo loco. Si no fuera porque tú estás conmigo, yo me vuelvo loco. Y ¿sabes qué, mi hermano? Que en estos momentos, y se lo comentaba a algunos amigos míos, el Señor no para de recordarme el qué sería de mí si el Señor no me hubiera alcanzado. Aunque esté en medio de una tormenta, aunque esté en medio de una situación difícil, ¿qué sería de mi vida si el Señor no me hubiera alcanzado? ¿Qué sería de mi vida si el Señor no hubiera alcanzado a mi familia? ¿Qué sería de nosotros, mi hermano? Por muy difícil que sea tu situación, por muy difícil que sea tu problema, ¿qué sería de ti? ¿Qué sería de tu situación si el Señor no te hubiera alcanzado? Porque tú te imaginas, mi hermano, los discípulos, cuando estaban en medio de la tormenta, haciéndose las preguntas que todos nos hacemos. ¿Y tú sabes cómo le llamo yo a estas preguntas? Porque yo me las he hecho, ¿eh? Tengo que reconocer que me las he hecho. ¿Y si? Los ¿y si? A lo mejor soy yo el único que me hago los ¿y si cuando viene una tormenta y una tempestad. ¿Y si hubiera cogido por otro sitio? ¿Y si le hubiéramos dicho a Jesús de descansar esta noche? ¿Y si hubiéramos cogido por otra ruta que no fuera esta? ¿No sería lógico que los discípulos se hicieran las preguntas del ¿y si? Es que teníamos que haber cogido por otro lado, Pedro, te lo dije. Te dije que teníamos que haber descansado y haber salido por la mañana, no por la noche. Y es que cuando estamos atravesando por situaciones difíciles, nuestra mente empieza a pensar, ¿y si? ¿Y si hubiera hecho esto? ¿Y si hubiera hecho lo otro? ¿Y si hubiera estado aquí? ¿Y si hubiera estado allí? ¿Y si hubiera? ¿Y si hubiera? ¿Y sabes qué, mi hermano? Que los ¿y si hubiera? Nos destrozan el alma. Los ¿y si? Nos destrozan el corazón.
Los easy nos destrozan el alma y la mente. Y ¿sabes qué, mi hermano? Que esos easy no tienen una respuesta humana. No la tienen. Pero cuando lleguen ese tipo de preguntas, que van a llegar, porque somos humanos, mi hermano, somos humanos, nos van a llegar los easy de la vida. No existe una respuesta humana, pero sí existe una respuesta sobrenatural. Sí existe una respuesta celestial. Tú, Señor, estás en medio de esta situación y tú estás al control. Y cuando tú entiendes que Dios está al control, y cuando tú entiendes que Dios es soberano, y cuando tú entiendes que Dios lo controla todo, mi hermano, los easy siguen sin tener respuesta. Pero nuestra mente descansa en la soberanía y en el control del Señor. Porque los easy para el Señor, ¿sabes qué? Que no existen. Que el Señor lo que quiere lo hace y punto. El Señor no tiene y si hubiera estado, y si hubiera llegado, y si el Señor hubiera estado al control. Es que para el Señor los easy no existen. Y ¿sabes qué, mi hermano? Que yo descanso ahí. Que mi alma descansa ahí. En que el Señor está al control. Mi hermano, llevo 3 semanas. Cuando me vienen los easy, ¿sabes qué hago? Intento mirar a Cristo. Miro al Señor y me repito esta frase: Señor, tú eres bueno y tú estás al control. Aunque no lo entienda, aunque no te comprenda, tú eres bueno y tú estás al control. Y mi hermano, con esa respuesta sigo sin entender a Dios. Mis problemas y mi situación difícil sigue estando ahí. La tormenta no desaparece. La tormenta puede que no se vaya, la tormenta puede que dure aún mucho más. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Que en medio de la tormenta, que en medio de la adversidad, mi alma encuentra descanso. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque si esa paz llegara por los resultados de nuestra situación, no sería sobrenatural, mi hermano. Tendría entendimiento. Tú estás en paz porque Dios ha cambiado tu situación y tu problema se ha solucionado. Esa paz la entendemos todos, esa paz la tiene mi vecino. Pero la paz que sobrepasa todo entendimiento es la paz que aunque la tormenta siga ahí, que aunque la situación difícil siga ahí, que aunque nuestro problema siga ahí, yo encuentro descanso en que en medio de la tempestad, en medio de mi problema, en medio de mi situación, ¿sabes qué? Que Dios está conmigo. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y mi alma ahí encuentra paz. Aunque a mí se me escapen 1000 situaciones, pero mi alma encuentra paz porque Dios está al control de todas ellas. Y el último punto de esta predicación la he titulado ¿No tenéis fe? Porque Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿aún no tenéis fe? Que se podría traducir por ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Y me encanta esta manera de expresarlo, ¿sabes por qué? Porque al preguntarlo así, Jesús parece que está haciéndole ver a sus discípulos que lo importante de la fe no es ni la cantidad ni la calidad. ¿Tú sabes qué es lo importante de la fe? ¿En qué basamos nuestra fe? Mejor dicho, ¿en quién basamos nuestra fe? Porque, mi hermano, yo puedo tener mucha fe y una cantidad de fe y una calidad de fe en que los unicornios existen. Pero por mucha fe que yo tenga, por mucha calidad de fe que yo tenga, eso no va a hacer que los unicornios existan. Pero, mi hermano, aunque por eso dice el Señor, si tuviera fe como un grano de mostaza. Porque lo importante de la fe no es la cantidad ni la calidad, es en quién baso mi fe. Y ¿sabes qué, mi hermano? Que nuestra fe está basada
en el ser más fiel, más poderoso, más increíble del universo. Y por muy pequeñita que pueda ser nuestra fe, ahora, ¿sabe qué? Que es suficiente. Porque lo importante de la fe no es la cantidad ni la calidad, sino en quién basamos nuestra fe. ¿Tú te imaginas, mi hermano, que tú te estás cayendo por un precipicio y que de repente tú te encuentras una rama y tú ves la rama y tú dices, me puedo agarrar y yo creo que me va a aguantar? ¿Tú tienes que tener mucha fe o total seguridad para tú agarrarte a la rama y que te aguante el peso? Yo creo que no, mi hermano. Al menos si yo me viera la situación, yo me agarraría desesperado y aunque tuviera la más mínima fe, yo me agarraría a ese palo, me agarraría a esa rama para no caerme. Ahora, ¿quién me ha salvado, mi hermano, de caer en el precipicio? ¿Mi pequeña fe o la rama? ¿Qué ha sido lo importante? ¿La poca fe que yo tenía? ¿O en quién he basado yo mi fe? Que en este caso es la rama, en este ejemplo. ¿En quién he basado yo mi fe? En la rama. Tú sabes quién es la rama, ¿verdad? Jesús es la rama. Jesús es la rama. Y muchas veces podemos estar cayéndonos por un precipicio y tenemos esto de fe. Pero mi hermano, esto de fe es suficiente para agarrarte a la rama de Jesús y déjame decirte que Jesús no te va a soltar. Y yo me pregunto, mi hermano, ¿en qué deberían de haberse agarrado los discípulos? En este caso en particular, ¿en qué deberían de haber basado su fe? En las palabras de Jesús. Jesús, ¿qué dijo, mi hermano? Lo vimos al principio de la predicación. ¿De quién fue la iniciativa de coger el barco y cruzar al otro lado? ¿De los discípulos? ¿Fue un capricho? ¿O quién lo dijo? Jesús. Jesús fue el que dijo, pasemos ¿qué? Al otro lado. Mi hermano, los discípulos deberían de haber fundamentado su fe en esas palabras. Pasemos al otro lado. ¿Y sabes qué, mi hermano? Que en eso tenemos que basar nuestra fe nosotros, en la palabra de Jesús. ¿Y cuál es la palabra de Jesús, mi hermano? Las Escrituras. En esto tenemos que basar nosotros nuestra fe, en sus palabras, en su persona. Mi hermano, nosotros también en momentos difíciles, en momentos de tormenta, en momentos de adversidad, nosotros también debemos de basar nuestra fe en la palabra de Dios. Y ¿sabes qué, mi hermano? Que en este tiempo mi alma se ha quedado clavada en estas palabras del Señor, en estas promesas del Señor. Dice Isaías 41:11, dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Dice, yo te fortaleceré y siempre te ayudaré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sigue diciendo Isaías 41:13, dice, porque yo el Señor soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Isaías 41:14 dice, no temas, gusano de Jacob, vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice el Señor. El Santo de Israel es tu Redentor. Hermano, hay personas que conozco del gimnasio que por una cosa u otra se han enterado y lo siento mucho, estamos contigo, y tú sabes el consuelo que nos dan esas personas que no tienen al Señor. Tú eres un hombre fuerte, tú vas a seguir adelante, tú, y al final el foco, ¿tú sabes en quién lo centran? En mí. Tú vas a salir adelante, tú eres un tío enrollado, tú eres fuerte, tú no hay que, tú. Y mi hermano, yo me miro a mí mismo y yo no soy ni fuerte, ni tiro para adelante. Hay hermanos creyentes que también han expresado su ayuda y su consuelo. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Que por mucho cariño,
con muy buenas intenciones de que lo hayáis hecho. ¿Sabes qué? Que tú y yo estamos limitados. Que tu ayuda es limitada. Que tu socorro es limitado. Que tu consuelo es limitado. Por muy buenas intenciones que tengamos, pero somos humanos. A mí me pasa igual contigo. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Que el Señor no dice ni que te mires a ti mismo, ni que mires a tu grupo de amigos, ni que mires a tu iglesia. ¿Tú sabes lo que te dice el Señor? Yo. El Señor lo que nos está queriendo decir, lo que me quiere decir es, mira, no te mires ni a ti, ni mires a tus amigos, ni mires a tu iglesia, ni mires a tus compañeros. ¿Tú sabes a quién tienes que mirar? A mí. Yo soy tu socorro. Yo te voy a ayudar. Yo voy a estar contigo. Mi hermano, ¿y tú sabes qué? Que mi alma descansa. Porque ya tengo que dejar de mirarme a mí mismo. Ya tengo que dejar de mentirme a mí mismo. Porque tú eres fuerte, porque tú eres valiente. Y tú te miras y tú dices, pero Dios mío, ni soy ni fuerte, ni valiente, ni... Pero el Señor dice, yo estoy contigo. Tú no temas. ¿Por qué? Porque tú eres valiente, porque tú eres fuerte, porque tú lo vas a conseguir. Los mensajes motivacionales, no. Porque yo estoy contigo. Porque yo estoy contigo. Y mi hermano, Dios no es mi amigo que está limitado, ¿eh? El que me está diciendo que está conmigo es el Dios Todopoderoso que hemos estado hablando, que las tormentas, que el viento, Jesús hace... Viento de levante, ya. ¿Y tú sabes lo que hace el viento de levante? Le hace caso. Que hay muchas olas y el Señor dice, cálmate. ¿Tú sabes lo que hace el mar? Se calma. Ese Dios todopoderoso, ese Dios soberano, ese Dios que está al control de todo, ese Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿tú sabes lo que nos dice a ti y a mí? Que Él va a estar con nosotros. Que Él nos va a fortalecer, que Él nos va a ayudar, que Él nos va a sustentar, que Él va a ser nuestro socorro, que Él nos va a sostener. Y hermano, cuando tú eres consciente de esto, cuando tu corazón es consciente de esta realidad, lo natural, aunque tengamos lucha, aunque tengamos momentos, aunque tengamos bajones, aunque tengamos crisis, es normal, pero ¿sabes qué, mi hermano? Lo natural en nuestro corazón, que es no temer. Porque toda nuestra ansiedad, todo nuestro temor, todas nuestras angustias, ¿sabes qué? Que descansan al final ¿sobre qué? Sobre la soberanía, la gracia, la misericordia, el poder y el amor de nuestro Señor. Mi hermano, mientras que suben el grupo de alabanza, es curioso porque Marcos aquí utiliza un lenguaje muy parecido y si te das cuenta la historia es muy parecida a una historia del Antiguo Testamento. Yo no sé si mientras has estado escuchando la predicación te habrás podido dar cuenta que esta historia es muy similar a la historia de Jonás. Tanto Jesús como Jonás estaban en un barco, ¿verdad? Ambas embarcaciones se cruzaron ¿con qué? Con una tormenta. Ambos estaban dormidos, tanto Jonás como Jesús estaban dormidos. Las descripciones de la tormenta prácticamente son idénticas. Y en ambas historias, los tripulantes del barco despiertan al que está dormido y en ambos casos incluso hay una intervención milagrosa y el mar que se calma. Dos historias casi idénticas, pero solo hay una diferencia, mi hermano. Mira lo que dice Jonás 1:12, dice, tomadme y echadme al mar, y el mar se calmará, porque yo sé que esta violenta tempestad os ha sobrevenido por culpa mía. ¿Y sabes qué, mi hermano? Que los marineros no solo pensaron dos veces. ¿Sabes qué hicieron? Tiraron a Jonás. ¡Pum! No se lo pensaron dos veces. Y el mar se calmó. En la historia de Marcos, mi hermano,
¿Ocurre lo mismo? Creo que no, ¿no? ¿Verdad? Que en la historia de Marcos no ocurre lo mismo. Jesús no tuvo que ser lanzado a la tormenta para que el mar se calmara, simplemente una simple palabra lo hizo. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Que cuando tienes el Evangelio por completo, cuando ves la perspectiva desde arriba, te vas a dar cuenta de que Jesús también tuvo que ser tirado a la tormenta. Mira, mi hermano, en el Evangelio de Mateo 12:41 dice: y en este lugar hay alguien que es más que Jonás. Lo que quiere decir aquí Mateo es que aquí, en esta historia, hay alguien mucho más importante que Jonás. ¿Y sabes qué, mi hermano? Que Jesús quería decir lo siguiente. Jesús lo que nos quiere transmitir es que algún día todas las tormentas, todas las olas van a ser calmadas, de que Él va a destruir la maldad, va a romper con el pecado y va a acabar con la muerte. ¿Y cómo puede hacerlo, mi hermano? ¿Cómo puede Jesús acabar con el pecado, acabar con la maldad, acabar con la muerte? Solo puede hacerlo de una manera, mi hermano. De que cuando Jesús estuvo clavado en la cruz del Calvario, ¿sabes qué pasó, mi hermano? Que Él de manera voluntaria se tiró a la tormenta. Él hizo como Jonás de manera, pero no voluntaria. Pero Jesús de manera voluntaria, ¿sabes qué hizo? Que se tiró a la tormenta. Se tiró de cabeza. Se tiró, mi hermano, a la tormenta peor que había, a las olas más feroces, a las olas del pecado, de la muerte. Jesús fue lanzado, mi hermano, a la única tormenta que puede hundirnos. Tú sabes qué tormenta es, ¿verdad? La tormenta de la justicia eterna, mi hermano. Esa justicia eterna que todos nosotros vamos a tener que enfrentarnos algún día. Y ¿sabes qué, mi hermano? Que esa es una tormenta feroz. Las tormentas que tú estás experimentando en esta vida se quedan en pañales con la tormenta que yo te estoy explicando de la justicia de Dios. Una tormenta, mi hermano, como esta que te he narrado, que tú no puedes hacer nada, que las olas, que el viento, que es feroz. Y ¿sabes qué, mi hermano? Que esa tormenta, a causa de tu pecado y el mío, esa tormenta nos va a arrollar. Pero, mi hermano, damos gracias que el que cuida de nosotros, que el que nos ama con locura, ¿sabe qué? Que se tiró de cabeza a la tormenta. En esa cruz del Calvario, Jesús se tiró de cabeza a la tormenta. Y cuando Jesús en esa cruz del Calvario se tiró de cabeza en esa tormenta, ¿tú sabes lo que pasó, mi hermano? ¿Tú sabes lo que le pasó al mar? Que se puso en calma. Que reinó la paz. Y esa es la paz que disfrutamos todos los que hemos nacido de nuevo y todos los que somos hijos de Dios. Nosotros estábamos sumergidos en una tormenta, vamos, inimaginable. Pero el Señor, por amor a ti y a mí, se tiró de cabeza por esa tormenta para que tú y yo hoy disfrutáramos ¿de qué? De la paz del Señor. Y mi hermano, déjame decirte una cosa y ya termino. Si tú grabas esa imagen dentro de tu cabeza, si tú recuerdas cada día lo que Jesús ha hecho por ti en esa cruz del Calvario, esa tormenta tan feroz que solo podía ser calmada por su muerte, esa tormenta que no se la merecía Él, sino que te la merecías tú y yo. Esa muerte en esa tormenta que se la merecías tú y yo, pero que Jesús, por amor a ti y a mí, lo sufrió en esa cruz. Cuando tú eres consciente de lo que Jesús ha hecho contigo, de la tempestad tan grande de la que Jesús te ha librado, ya jamás vas a tener duda de que si tú le importas o no al Señor por la situación que tú estás atravesando ahora. Porque, mi hermano, si no te abandonó en esa tormenta tan terrible,
que déjame decirte que no hay tormenta más terrible que enfrentarse a la justicia de Dios. Si Él no te abandonó en esa tormenta, si Él no te abandonó en esa adversidad, tampoco nos va a abandonar en esta. Tampoco nos va a abandonar en esta tormenta. Tampoco nos va a abandonar en esta adversidad. Él va a estar con nosotros. Y mi hermano, ¿sabe cuál es nuestra esperanza? Que algún día o Él viene o nosotros vamos a Él. ¿Y sabes qué? Que Él calmará todas las tempestades para siempre. Cuando estemos algún día con Él y lo veamos cara a cara, ya no va a haber más tormenta, ya no va a haber más adversidad, ya no va a haber más problemas. ¿Y sabes qué es lo que haremos? No, mi hermano, yo creo que haremos como la canción, lo único que podremos hacer es rendirnos a sus pies. Hay un podcast de Roca Project que cada vez que entrevista a uno le dice: si tú le pudieras hacer solo una pregunta al Señor, ¿tú qué le preguntarías? Y empiezan algunos: pues yo es que le preguntaría porque no entiendo esto, porque no entiendo. Y yo decía: Dios mío, si yo estuviera delante de tu presencia y yo solo pudiera hacerte una pregunta, de verdad yo lo digo con el corazón, al ver tanta majestad, tanta hermosura, tanta belleza, tanta gloria, Señor, ¿puedo darte un abrazo? Porque cuando estemos en su presencia, nuestras dudas, nuestra incertidumbre ya no va a importar. Las cosas de este mundo ya no van a tener importancia. Y lo único que va a merecer la pena, lo único al menos que a mí me va a importar va a ser: Señor, yo puedo acercarme y darte un abrazo. Hoy el Señor, yo estoy seguro que el Señor nos va a dar un abrazo. Es más, el Señor ahora, por medio de su Espíritu, nos está abrazando y nos está consolando a cada uno de los que estamos aquí. ¿Sabéis por qué, mi hermano? Porque el Señor está con nosotros en la barca. Y déjame decirte, iglesia, que Dios no nos va a abandonar. Que esta obra es suya. Y Él la va a terminar.